Hola chicos, resumen de la semana del 18 al 22 de octubre. Esta semana tuvimos cambio de horario, entonces ya está como recortado el asunto un poco, pero aquí vamos. Vamos a empezar con matemáticas donde vimos los elementos de los cuadriláteros. Entonces, pero primero, ¿qué es un cuadrilátero? Pues un cuadrilátero es cualquier figura que tenga 4 lados. Eso es un cuadrilátero. Ahora, ¿cuáles son los elementos del cuadrilátero? Lo primero que tenemos son esos puntitos rojos que se llaman vértices y son las esquinas de la figura. Un cuadrilátero va a tener 4 vértices. Ahora tenemos los ángulos, son los espacios entre las esquinas de la figura. Un cuadrilátero siempre va a tener 4 ángulos. Y ahora tenemos esas líneas que se llaman diagonales. Son líneas rectas que se trazan de un vértice al otro vértice y en un cuadrilátero vamos a encontrar 2 diagonales. Pero los cuadriláteros también tienen otros elementos. Por ejemplo, en este cuadrilátero hay una base, que es la línea más baja donde se apoya el cuadrilátero. También tenemos la altura de un cuadrilátero, que es una línea recta que se traza desde uno de los vértices más alto perpendicularmente hasta la base. Un cuadrilátero puede tener más de una altura y en el ejemplo que están viendo hay una altura interna y una altura externa. Y ahora tenemos, esa línea se llama eje de simetría. Es una línea recta que divide en 2 partes iguales al cuadrilátero. Y ahora vamos con español. Lo de matemáticas esta semana estuvo muy sencillo. En español trabajamos un poquito con el ratón del campo y de la ciudad, la idea principal. Y también reforzamos el uso del diccionario. Lo primero que vamos a hacer es ver un video donde recordamos el uso del diccionario. Bienvenidos. Hoy aprenderemos a usar el diccionario. ¿Qué palabra está antes? ¿Amigo o amigable? Averigüémoslo. ¿Qué estás haciendo, Matías? Estoy preparando un bolso con las cosas que me pidió mi abuela, pero Matt, pusiste cosas que no te pide y de lo que te pide casi nada. Estoy siguiendo la lista. ¿No te parece raro que tu abuela te pida el leopardo de juguete, el velón y el queso ricota? Cuando no sabes lo que significa una palabra, debes usar el diccionario, como nos enseñó la maestra. ¿Alguien sabe cómo están ordenadas las palabras en los diccionarios? Sí, siguen el orden de las letras del abecedario. ¿Las repasamos rápido? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, si yo tengo que buscar el significado de 2 palabras, por ejemplo, cana y casa, Empiezan igual. entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar bien atentos la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Si la tercera es igual, miramos la cuarta. Entre cana y casa, ¿cuál estará primero en el diccionario? Cana, porque la N está antes que la S en el abecedario. Muy bien, entre amigo y amigable, Hasta amig son iguales.
y la A va antes de la O. Creo que amigable. Excelente, Maiko. Tienes razón, Lu. Estoy haciendo cualquier cosa. Marcaré las palabras que no entiendo, así las buscamos en el diccionario. Me parece mejor. Ahora entender las palabras es mucho más fácil. Suscríbete para ver más videos y cuéntanos, ¿cuál fue la palabra que más te costó aprender? Bueno, ya vimos en el video qué es el diccionario y cómo se utiliza. Hay que hacer mucha práctica. La forma más fácil de mejorar nuestra velocidad al buscar palabras en el diccionario es practicando. No hay ninguna otra. Pero también hablamos en la GTA número 2 sobre las ideas principales. Pero, ¿qué es una idea principal? Bueno, una idea principal expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Si tengo un párrafo y quito la idea principal, el párrafo pierde completamente el significado. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo, es decir, es el que le da unidad al párrafo. A veces no es explícita, es decir, a veces no voy a encontrar la idea principal escrita completamente, sino que tengo que sacarla, tengo que deducirla. En la GTA número 2 del ratón de campo y el ratón de ciudad, nos preguntaron por dos ideas principales. Yo les decía, chicos, piensen, ¿qué fue lo que más les quedó al leer el cuento? Unos me decían, ¿dónde vivían los ratones? Ok, entonces habían dos ratones, uno en el campo y uno en la ciudad. Esa ya es una idea principal. Otro me dijo, lo que les pasó a los ratones. ¿Qué les pasó a los ratones? Un gato quiso comerse a los ratones. Esa es otra idea principal. Yo no necesito copiar las ideas principales, también puedo deducirlas. En ciencias trabajamos el tema del calor y la temperatura. ¿Qué es el calor? El calor está definido como la forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Tenemos diferencias entre el calor y la temperatura. El calor es la energía producida por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta elevando la temperatura. ¿Se acuerdan que hablamos de que el calor es el movimiento de las partículas? Entre más movimiento, más se mueven. Entre menos movimiento, menos calor. Y la temperatura, en cambio, es la medida del grado de calor, o sea, mide el movimiento de esas partículas. Ahora vamos a ver un video que nos refuerza esa diferencia entre calor y temperatura. En nuestra vida diaria oímos constantemente expresiones como «qué calor hace». La mayoría usa estas frases sin saber qué es realmente el calor. Por eso voy a hablar entre las diferencias entre calor y temperatura. Empecemos por esta última. La temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, más concretamente la energía cinética, que es aquella que se posee debido al movimiento, en este caso el movimiento de los átomos. Cuanta más energía cinética, más movimiento, y por tanto una mayor temperatura. Pasa lo mismo de manera inversa, solo que para temperaturas muy bajas hay un límite, menos 273 grados Kelvin, el cero absoluto, el cual es imposible de alcanzar, ya que significaría que el átomo no tendría ni energía ni movimiento. Recapitulando, un cuerpo está a mayor o menor temperatura dependiendo del grado de excitación de las moléculas que lo componen, y, cuanto más excitadas están, mayor facilidad tienen para interaccionar con otros compuestos. Es por eso que el colacao se disuelve mejor en leche caliente. Y esto nos lleva al calor. El calor es el proceso de intercambio de energía térmica entre dos sistemas con diferentes temperaturas. Es decir, un cuerpo con mayor temperatura siempre va a transferir su energía a un cuerpo con una temperatura menor, hasta que se produzca un equilibrio térmico, el cual significa que ambos cuerpos están a la misma temperatura y por tanto ya no puede haber calor entre ellos. Por lo tanto, el calor, visto desde la física, no se tiene. El calor es una transferencia. Created using Powtoon.
En estudios sociales vimos las instituciones que velan por los derechos de los niños y las niñas en Costa Rica, que, como les expliqué en clase, es un estado de derecho social. Lo primero que vimos en estudios sociales fue repasar qué son los derechos de las niñas y los niños, las niñas y niños. Y lo primero que hicimos fue el anexo 1, que era un árbol, que ustedes llenaron con los que ustedes conocen como los derechos de las niñas y los niños. Algunos de esos derechos los podemos ver en esta imagen, que todos ustedes tienen estos derechos y son inalienables. ¿Qué significa inalienable? Significa que nadie se los puede quitar. El derecho a cuidados especiales, a ser un niño, a crecer en libertad, a una identidad, a salud, a una familia, a no ser discriminado, protección y socorro, a no ser abandonado, a una buena educación y todos los que ustedes agregaron en el árbol del anexo 1. A continuación, vamos a ver un video que explican las 5 instituciones del Estado costarricense encargadas de velar por los derechos de los niños y las niñas en Costa Rica. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre las principales instituciones que promueven los derechos y la igualdad en la región. Empecemos. En este video vamos a hablar sobre las funciones y características de algunas instituciones promotoras de los derechos de los niños y las niñas. Dentro de las instituciones que vamos a ver encontramos el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Defensoría de los Habitantes. Una de las instituciones que mejor conocemos es el Ministerio de Educación Pública. Tiene a su cargo la mayor cantidad de personal en el gobierno. Dentro de sus muchas funciones tiene fortalecer la calidad y pertinencia académica de la educación en Costa Rica. Debe garantizar el derecho a la educación mediante instrumentos que permitan avanzar hacia una cobertura universal en todos los niveles educativos, es decir, una educación para todos. Debe buscar tener los mejores maestros y maestras, así como personal administrativo, y además tener escuelas y colegios muy bonitos con tecnología y buena infraestructura. Debe velar porque todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, derechos y deberes por igual. Una institución fundamental para Costa Rica es el Patronato Nacional de la Infancia, o también conocido como el PANI. El PANI fue creado en 1930 por la iniciativa del profesor Luis Felipe González Flores. Entre otras muchas funciones, está la de promover y proteger los derechos de la infancia, la familia y la adolescencia. Una función muy importante es la de atender denuncias sobre violencia de cualquier tipo hacia niños y niñas. Puede retirar a los niños y niñas del núcleo familiar si es necesario. Además, debe administrar diversos hospicios y albergues institucionales para aquellos niños que están con riesgo social y sin hogar. Una institución muy conocida es el Instituto Mixto de Ayuda Social, que fue fundada en el año de 1971. También es conocida como el IMAS. Su función principal es ayudar a resolver el problema de la pobreza extrema en el país, por medio de diversos programas integrales y selectivos a nivel nacional y regional. El IMAS se preocupa por hacer un abordaje integral a las familias, entonces les ayuda económicamente, pero las familias deben comprometerse a cumplir una serie de condiciones para mejorar su condición y romper el círculo de la pobreza. Si hay una emergencia y una familia se queda sin vivienda o sin comer, entonces el IMAS les puede ayudar. El 10 de marzo de 1993 se creó la Defensoría de los Habitantes.
Es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a los posibles abusos de las instituciones públicas. Es parte del Poder Legislativo, sin embargo es independiente en sus funciones y en su administración, o sea, que es parte de la Asamblea Legislativa pero no depende de ella. Esta institución tiene ciertas áreas de atención, como por ejemplo, protección a los derechos de la mujer, defensa de la infancia y otras minorías, servicios sociales, servicio público y gobiernos locales. Si usted piensa que una institución pública está abusando o está violando sus derechos, puede ir a la Defensoría de los Habitantes y poner su denuncia. Esta puede ser de forma presencial o puede llamar por teléfono o puede mandar un correo electrónico. Muchas de las becas que se otorgan en educación son tramitadas por el IMAS. Siempre que se considera que hay una injusticia en nuestro país, la Defensoría de los Habitantes se pronuncia o da su opinión sobre el tema. Eso ha sido todo por ahora. Con tu maestro o maestra vas a aprender mucho más de cada una de estas instituciones. La Dirección Regional de Cartago agradece su atención. Muchas gracias. Ok, resumiendo, vamos a verlos en este esquema. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de los derechos de los niños en Costa Rica? El Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, los EBAIS, la Defensoría de los Habitantes y el IMAS. Cada uno tiene una función específica, como podemos leer en el esquema, y tiene diferentes programas que colaboran con el cuidado de los niños y las niñas en la sociedad costarricense. Bueno, chicos, espero que esto les haya ayudado a repasar lo que vimos esta semana. Y para los que no vinieron también, ponerse al día con las clases y comprender mejor los temas que vimos esta semana. Así es que, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.